Esto es El Corsario Digital. Es radio. Hola, ¿qué tal, queridos corsarios digitales que estáis más allá del 107.4 o del 107.2 de la frecuencia modulada? El corsario digital al aparato. Hoy, tertulia jurídica, lo que digo yo siempre, la tertulia jurídica por excelencia de la radio española. Y hablaremos de juicios. Es decir, hoy es, obviamente, como no puede ser de otra manera, desde que está Sánchez, tenemos que hablar de juicios. También hablaremos de política, hablaremos de las Cortes Valencianas, hablaremos del que posiblemente será el nuevo sucesor de Carlos Mazón y el nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, si Vox no lo impide. Pero vamos a hablar de muchos temas porque la comisión de hoy, de ayer, de la comparecencia de Mazón, ha estado muy interesante. Y yo mi única reflexión, porque quiero dar paso rápidamente a los tres abogados más dicharacheros, va por una línea. Yo cuando era chaval, yo tenía, bueno, tienes amigos o tienes personas con las que juegas a fútbol, que era el deporte que habitualmente yo jugaba, y a veces podías elegir hacer equipo de amigos o hacer equipo un poco más serio con aspiraciones de ganar algún partido. Pues cada uno tenía sus ventajas y sus inconvenientes. Pues en el equipo con aspiraciones, pues podías ganar más cosas, y en el equipo con amigos, pues te lo pasabas mejor, tenías más relación, y evidentemente, como eran amiguetes y éramos todos unos paquetes, pues nadie te quitaba el sitio, jugabas más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en el mundo profesional y en el mundo de la política del siglo XXI, y más cuando tienes a un tío como Pedro Sánchez enfrente, no puedes jugar a hacer equipos de amigos. Y eso es lo que se le puede echar en cara al señor Carlos Mazón, que ha hecho un equipo de amigos o de gente de no demasiado nivel, y más o menos ese equipo, si las cosas no van mal, pues puede funcionar y puede dar un resultado porque los otros eran muy malos. La izquierda ahí ha sido muy mala. Pero cuando las cosas van mal, pues no tienes un equipo del que tirar mano. Cuando jugábamos a fútbol, pues si tenías el portero que era malo, pues cada vez que llegaban te metían gol, o si tenías delanteros malos, cada vez que llegaban nunca metíamos gol. Y es lo que le ha pasado a Mazón, que le han metido todos los goles y él ha sido incapaz de meter ninguno. En una situación muy difícil en la que él creo que cometió muchos errores, pero creo que no fue la persona que más errores cometió el día de la Dana y los días posteriores. Y ha habido mucha gente con mucha maldad. A mí me da auténtica vergüenza ver a Diana Morán ahí hablando con las víctimas, como si fuera la gran benefactora, cuando ella se quedó de brazos cruzados, cuando tardaron 3 días en llegar la policía y el ejército a Valencia, a las zonas afectadas de Valencia. A mí no me gusta, no me hace falta que Diana Morán vea dar abrazos. Hacía falta ese día. Con lo cual, pues bueno, me da vergüenza el Joan Baldoví exigiendo a Amazon no sé qué cosas, cuando es incapaz de exigir que el señor Sánchez también comparezca en la Dana o el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Señores, ¿Mazón es culpable por ser incompetente? Sí. ¿Por rodearse de amiguetes en vez de gente profesional? También. ¿Pero es el único culpable? No. El único culpable, y posiblemente no sea el mayor culpable, pero no lo sé. Eso lo comentaremos, eso y muchas cosas más, con doña Cristina Birlanga. Buenos días, doña Cristina. Buenos días, don Fernando. ¿Mazón es el mayor culpable? No, que va, ni de lejos. Y además tiene una cosa Mazón que no tiene Sánchez, que yo creo que es el gran culpable, porque cuando se podían haber salvado vidas, el que podía haber decidido hacerlo era Sánchez, era el gobierno el que tenía que haber enviado las ayudas. Mazón tiene una cosa que no tiene Sánchez y es buena voluntad. Es verdad que ha sido un inepto, que se ha equivocado, que tenía que dimitir, pero yo estoy absolutamente convencida que él no ha hecho en absoluto nada por maldad. Es decir, es más, acordaos el día que fueron a Paiporta, uno y otro. ¿Qué diferencia hubo entre cómo aguantó Mazón y cómo se fue el otro por patas? O sea, yo creo que esa diferencia también habría que valorarla. Pero no, para mí el mayor culpable y donde la gente pasa más miedo es Sánchez. Julio Pascual, afirmas, reafirmas, contradices. ¿Qué ¿Qué opinas tal? tú? ¿Cómo estáis? Yo, pues la verdad es que estoy bastante de acuerdo con Cristina. ¿Qué quieres que te diga? Y aquí lo hemos vivido muy de cerca, como sabéis. Y la verdad es que
me fastidia bastante que hechos, porque son hechos, al final sí, sabemos que es un inepto, o que no estuvo donde tenía que estar, o que le importamos poco porque era un día muy complicado, vale, todo lo que quieras, pero hay hechos, y esos hechos yo creo que no se están valorando por una estrategia clarísima de parte de la izquierda, que tiene ganado el relato, lo cual me repatea muchísimo más en una situación como esta, pero los hechos para mí son claros, es decir, por un lado, no forma parte del CECOPI, eso es indiscutible. Por lo tanto, el CECOPI tiene una responsabilidad, ya solamente los miembros del CECOPI, que eran de distinto pelaje, como usted sabe, pues tienen una responsabilidad para mí ya muchísimo mayor. En segundo lugar, la Confederación Hidrográfica del Júcar, con una información muy parca, muy escueta, muy poco concreta, hasta tal punto que los miembros del CECOPI tampoco sabían realmente lo que estaba pasando, y no lo sabía casi nadie. Luego, si vamos un poquito más allá todavía y nos ponemos un poco más profundos, ¿qué ha pasado con las obras que se tenían que haber hecho y de las que nadie está hablando? Es decir, hemos visto una comparecencia recientemente, ayer, de Mazón, y ¿qué está pasando? Pues que están fijándose en qué pasó en el Ventorro en 37 minutos, qué pasó con no sé qué, si habían bebido más, si habían bebido menos. Eso es una vergüenza, eso es un insulto a todo lo que pasó. Y no digamos los 3 días después o los 4 días después, 3 días, que ya lo dijo Santiago Postiguillo, que yo me encanta ponerme ese discurso cuando estaba delante, no sé si en el Congreso o en el Senado, pero es que me parece increíble, porque como él estaba en Paiporta, pues él te dice exactamente lo que pasó. 3 días de absoluto terror, que parecía The Walking Dead, y nadie iba, nadie iba, nadie iba. ¿De quién es responsabilidad eso? Entonces, el tema es muchísimo más profundo, muchísimo más grave. Dejarlo en Mazón me parece una absoluta vergüenza. Mazón ya ha dimitido, y lo que deberíamos hacer, en serio, y lo digo de verdad, es denunciar todos los días las responsabilidades de quien realmente las tiene, que para mí es el gobierno. Y en último lugar hoy, pero no menos importante, ahora me sonríe porque me estaba mirando con mala leche y digo, ¡ay, me estás dejando aquí la última! No puede ser, soy la mujer, no puede ser, tal. Doña Carmen Casanova, buenos días. ¿Tú qué Buenos opinas días, don Fernando. qué opinas al respecto de esto? Bueno, yo estoy, por supuesto, en total consonancia con lo que están comentando tanto Cristina como Julio, pero además no olvidemos que es que si alguien hace mal las cosas, eso no significa que tú las hagas mejor. Y esto viene a colación de que yo creo que lo que daña a las víctimas, y tampoco entiendo, por ejemplo, por qué están tan separadas las víctimas, porque estamos escuchando a una parte de ellas que se han movilizado y han generado o han formado, lo han hecho a través de redes como asociaciones y demás. ¿Por qué están tan separadas las víctimas? No hay un criterio único, ¿no? Estamos viendo una gran parte de las víctimas como han pedido la cabeza del señor Mazón, pero hay otras que tampoco están teniendo un discurso en el que están gritando, chillando o manifestándose, porque de verdad son las víctimas, como también ha comentado Julio, ¿no? Que vivieron esos 3 días que relató, y además que es que se nos ponían los pelos de punta. Bueno, pues eso es algo que no entiendo. Eso es algo que quizá ha conseguido la izquierda porque consigue apaciguar a una parte de la sociedad, a la parte de la sociedad que le interesa, ¿no? Y en esas estamos, en depurar responsabilidades o intentarlo, pero obviamente el señor Mazón no es el máximo responsable de lo que pasó en la gestión de lo que duele es la mentira, ¿no? La cantidad de veces que ha cambiado el discurso y la cantidad de veces en las que han seguido apareciendo cosas y se ha intentado como tapar. Eso es lo que yo creo que de verdad duele y resiente. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Y es un poco, vamos, es mi opinión, ¿eh? Yo para acabar de ratificar lo que decís vosotros, es lo que he dicho yo al principio. Es decir, al final, si yo le echara en cara algo a Amazon, más allá de que ese día no estuvo afortunado, cosa que nos puede pasar a cualquier persona que un día, por lo que sea, no estés con la cabeza en lo que tienes que estar, aunque en principio esperamos siempre que los altos dirigentes estén 365 días al frente, lo que yo creo que se le puede echar en cara a Amazon, y en general al PP, por cierto, que no voy a... es que son una auténtica banda y no están preparados y no tienen a los mejores al frente de los lugares importantes. Para mí la clave es esa, es decir, un PP con gente profesional y competente hubiera muerto muchas personas porque creo que el desastre ese hubiera sido igual de dramático o casi igual, pero no hubiera sido lo mismo, pero antes, durante y después.
si pones a una panda de y yo lo siento, es decir, cuando preparaba el editorial lo pensaba, es decir, yo a veces hacíamos, me gustaba mucho jugar a fútbol cuando era chaval, y a veces hacías torneos de amigos y ibas con tus amigos, que normalmente te eliminaban a las primeras de cambio, porque pues al final pues pero lo pasabas bien, pues el antes, el durante y el después, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces jugabas con equipos más serios, donde el objetivo era ganar y donde... Pero claro, el problema es que Mazón no ha tenido los mejores, no ha tenido un equipo político, no ha tenido un consejo político. Nadie estaba donde tenía que estar. Nadie ha sido capaz durante este año de defender su relato. Es difícil luchar contra el relato de Sánchez porque tiene más medios, pero han sido incapaces de mantener un relato uniforme en todos los lugares. Han descuidado la televisión, el APUN, y lo han tenido enfrente en vez de al frente. Y así todos los medios. A los medios más o menos no hostiles, que los hay, los han descuidado. Han descuidado a las víctimas. Es decir, es un problema de falta de profesionalidad, no de ese día. Es decir, Don Fernando, pero es un problema de falta de profesionalidad en todos los políticos. Estamos hablando que los que están alrededor... Perdone un segundo. No, no estoy de acuerdo, porque fíjese usted, ya le voy a dejar acá hablar. Simplemente voy a decir, porque cuando hablamos de todos es que nos perdemos. No. Hace un año, no sé si lo ha comentado Julio o Carmen, Pedro Sánchez huía como un cobarde de Paiporta. Y un año después nadie se acuerda ni de que Pedro Sánchez huyó, ni que tardaron 3 días en venir la ayuda, en los ascensores. Y eso es un relato que han ganado ellos. Con lo cual no todos son iguales. Ellos ganan en el relato, bueno, pues pero no hay que confundir que ganen en el relato con que estén más o menos preparados, porque se están cargando todos los ministerios, no funciona nada, no funciona transportes, no funciona la justicia, no funciona las fuerzas y seguridad, los cuerpos, porque no les dejan funcionar los cuerpos de seguridad del Estado, porque no les dejan funcionar. El que se ha rodeado de lo peor de cada casa y los canallitas del barrio ha sido Pedro Sánchez. Lo que pasa que son todos con una gracia a la hora de comunicar las maldades. Bueno, pues tendrán una virtud eso. Es que a mí me gustaría ver el PP gente así también. Claro, sí, yo soy la primera que digo que el PP es tibio a la hora de defender sus ideas, pero que sí considero que hay gente más preparada en el PP que en el PSOE a fecha de hoy, sin que estén preparados ninguno. O sea, que eso es lo malo. Eso es lo que... Dígame 5 preparados del PP. A ver, en el gobierno de Mazón, yo consideraba preparada a Nuria Montes en lo que estaba haciendo. La consideraba muy preparada. Pero a Nuria Montes la dejaron caer en el minuto 1 de manera injusta. Porque ese día estaban todos superados. Ya, pero bueno, pues escúchame, pero vamos a ver. Y no los estoy justificando, estoy diciendo que lo malo. No, pero vamos a ver. Lo que yo te quiero decir es que yo le estoy diciendo. Usted yo le digo, ahora mismo comparo los ministros de Pedro Sánchez con el Consejo de Mazón y creo que el Consejo de Mazón ha demostrado no estar al nivel. No digo ya en el trabajo que pueden hacer el día a día, en mandar a un funcionario o hacer un papel. No. Digo en esta gestión de un tema terrible, de un año. Fatal. Pues eso es lo que le estoy diciendo. Es decir, al final. Y yo no que no, pero han estado peor por inacción los ministros del gobierno. Es que se lo digo, se lo estoy diciendo. Al final, a día de hoy, yo entro, el relato lo han ganado, de calle. Sí, en comunicación. Pues ya está, pues se ha acabado. Es decir, porque al final, esto es como cuando vas a una hamburguesería de esas que te ponen en la foto una hamburguesa que parece que dices, madre mía, qué bueno está eso. Y entras aquí y dices, Dios mío, ¿esto es lo mismo? No. Julio, que te veo muy callado y pensativo. Sí, porque hay una cosa que me llama la atención y como estamos muy cerca, como le he dicho, de los municipios donde ocurrió toda la catástrofe, es curioso ver, y lo puede ver en diarios locales y en incluso redes sociales, algunos vídeos y televisiones locales, que es en Paiporta donde más se está pidiendo la cabeza de Sánchez, no de Mazón. Y en Paiporta es donde más gente murió con diferencia. Y en Paiporta es donde ocurrió la famosa huida de Pedro Sánchez. Entonces, efectivamente, se politiza posiblemente allí donde no quiero banalizar las cosas o donde... No, banalice. Donde ocurrió menos o donde no ocurrió, o en Valencia capital, o en que no pasó absolutamente nada, pero en zonas como Paiporta tienen muy claro, la mayoría de la gente... ¿Y por qué no se utiliza, don Julio? ¿Por qué no se utiliza? Es algo que yo no lo entiendo. O sea, es algo que es inexplicable, don Fernando. Me lo pregunto casi todos los días desde que pasó lo de la Dana. No lo puedo entender.
no puedo entender, porque es fácil, ¿eh? Es fácil coger el plan hidrológico nacional, ver las obras que había, ver lo que pasó ese día, ver la Confederación Hidrográfica, ver lo del señor Polo, AEMET, que es cierto que puso una alerta amarilla por la mañana y que luego dijo lo que dijo de que el Barranco del Pollo de repente estaba seco, o sea, informaciones absurdas. Entonces, yo no lo puedo entender. ¿Cómo no se construye un relato relativamente sencillo para acabar señalando a los verdaderos responsables? No lo entiendo, don Fernando, ¿Le puedo hacer pero una es pregunta, inexplicable para mí. ¿Le voy a hacer ¿le puedo hacer una pregunta malvada, doña Carmen? Que pensaba que se iba a escapar. Usted puede. Bueno, pero muy difícil y muy malvada. Venga, a ver, Y le voy a poner en un aprieto. apriete. Muy bien. Apriete figurado, ¿eh? Que aquí, ojo, aquí haces un comentario Apriete, como el otro día apriete. Amazon y ya te dicen que eres un machista y se olvidan de Ábalos, que eso lo comentaremos si tenemos un rato. Doña Carmen, ¿es posible, es probable, puede usted pensar, o yo si soy mal pensado, puedo llegar a pensar que parte de la caída de Amazon viene por parte de Fuego Amigo que pensaban que aprovechando esto con daños menores podían cargarse a Amazon y poner a uno de los suyos? Pregunto, ya sea valenciano o de otra familia. Es una pregunta malvada, ¿eh? Doña Carmen. ¿O cree que el PP ha mantenido prietas las filas con Amazon desde el minuto 1 hasta hoy? No, yo no creo que el PP haya mantenido las filas prietas. Lo que hemos visto, una defensa de Miguel Tellado acudiendo a distintos foros estratégicos para intentar proteger la figura de Mazón. A mí me ha llamado la atención un mando supremo del Partido Popular, que es la señora Isabel Díaz Ayuso, la cual no ha acudido a nada más que lo estrictamente necesario, donde allí ha estado el señor Mazón. Ha hecho homenajes a las víctimas, fue al funeral de Estado, pero desde la Comunidad de Madrid como Comunidad Autónoma de Madrid. En ningún momento ha reflejado ni un mensaje ni de apoyo ni de no apoyo, se ha mantenido al margen. Y eso yo creo que es un detalle a tener en cuenta y que no sé si se ha palpado o se ha percibido, pero a mí a efectos de conocer un poco la política, sí que me parece relevante. Es más, porque además en la Comunidad Valenciana hay familias en el Partido Popular y esto se sabe porque obviamente el Partido Popular en la Comunidad Valenciana tiene un recorrido y siempre están los zaplanistas, los campistas, los... Entonces yo creo que todo eso perjudica. De hecho, ahora apostar por Pérez Llorca ya están diciendo es un hombre de Mazón y Mazón no ha renunciado a su escaño en las Cortes, con lo cual quizá es volver a intentar poner un esparadrapo y blindar toda la arquitectura que Mazón vino a recomponer, porque no olvidemos que Macarena Montesinos ha sido una de las que estuvo en la reciente reunión y es la madrina de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana y Macarena Montesinos es diputada autonómica y está al lado de Miguel Tellado. Entonces, o sea, diputada en el Congreso de los Diputados, perdón, por la provincia de Alicante. Y bueno, y al final es una mano más de Miguel Tellado y unos ojos de la Comunidad Valenciana. Todo eso hay que estudiarlo muy bien a la hora de hablar de la sucesión de Carlos Mazón. Una pregunta, Cristina. Otra pregunta difícil. Es que estoy mal. Decía, a Julio le hago las preguntas fáciles porque es valenciano y a vosotros que sois de aquí de la terreta. Pero yo Pues, también quiero meterme ahí, don Fernando. pues entonces, métase Cuando- y luego le hacemos Yo la pregunta difícil a puedo decir Cristina. que hace poquito coincidí en una tertulia con una persona diputada de Vox y off the records dijo que el único candidato que Vox iba a admitir era Pérez Llorca. Entonces, al final, ha sido el del consenso. Nos guste o no nos guste, ¿eh? Que a mí yo estoy con Carmen en ello. O sea, No, pero te voy a preguntar una cosa, Cristina, y después ahora te doy el paso a ti, Julio, no te preocupes. Cristina, ¿tú crees que el día X en el que nombren presidente de la Generalitat a Juanfran Pérez Llorca, el día X+1, dejarán de hacerle ojitos todos los diputados y afiliados y militantes del PP a Carlos Mazón? yo creo que sí. Yo creo que Carlos Mazón está quemadísimo. Y está quemadísimo porque incluso la gente que lo aprecia a título personal lo tiene quemado. O sea, lo primero que te avisa es, tiene que emitir, lo ha hecho fatal. Entonces, yo creo que sí.
que le van a dejar. Va a ser irrelevante a partir de ahora, Carlos Mazón. Bueno, que sepáis que yo soy una persona que personalmente aprecia a Carlos Mazón. Yo también. De hecho estaba haciendo, ayer estuve haciendo unos tweets defendiendo a Carlos Mazón, porque yo decía, porque ayer estaba viendo la televisión española, que nunca han dedicado tanto tiempo en la televisión española a Valencia, a la Comunidad Valenciana. Todo era darle leches a Mazón y bueno, un poco más. Y porque el garrote vil creo que está prohibido, porque que si no. Pero claro, es que yo digo, un poco más y ya a Carlos Mazón nos van a hacer creer que fue el que le convenció a Teresa Rivera de que iniciara las obras, el que con un cincel estropeó los sensores del Barranco del Pollo y los sensores de la EMET, y después el que impidió, se encadenó para que no vinieran los militares y los policías a Valencia. Pero en fin, es lo que yo creo que Mazón se ha equivocado, ha cometido muchísimos errores. El primero, no decir la verdad y no tener un equipo para gestionar el día después. Y pensar que con el equipo con el que llegó al desastre iba a salir de él. Don Julio, ¿le han matado a Mazón los suyos? Es una muy buena pregunta. A ver, yo creo que cuando pasa lo de la Dana había un viento de cola fuerte y Mazón estaba bien, francamente bien. Muy bien, estaba muy bien, estaba lanzado. Y no nos olvidemos de eso, es decir, ahí no había ningún problema. Estaba camino de tener más diputados él que toda la izquierda en ese momento. Entonces, desde ese punto de vista, ahí no había pasado nada. Luego, durante este tiempo, yo tampoco es que lo haya notado mucho hasta ahora, cuando ya ha decidido dimitir. Es decir, hasta este momento creo que no ha sido un cierre de filas absoluto, pero el PP ha aguantado relativamente unido, ¿vale? Ahora, si me dice usted en este momento, evidentemente, desde que dimite Mazón se nota que hay unas luchas y las familias han salido con los cuchillos o con el cuchillo entre los dientes. María José Catalá, pues aquí se decía que sí, María José Catalá, que era la favorita de Feijóo, pero claro, el PP de Alicante no la quiere ver ni en pintura, necesitan la fuerza de Alicante porque si vuelve a meterse a Valencia, pues todo el rollo. Paco Camps, no olvidemos, está pues ya a punto de presentar su candidatura y no sé si pasa algo en Castellón. Evidentemente, las hostilidades, don Fernando, existen en este momento y están álgidas. La siguiente pregunta a los tres. Doña Carmen, usted primero, que le pillo aquí a mi lado. Usted, las preguntas difíciles siempre van ¡pam! Juan Prat, pero ¿me permitís ser malvado con los tres? Muy malvado. Lo exigimos. Pero muy malvado, me refiero, quiero decir, quiero que por un momento olvidéis todos los estudios de abogacía que habéis cursado, que son muchos, todos los libros de derecho que habéis leído, que seguramente serán más, y por un segundo os transfiguréis en ingenieros, que solamente sabemos blanco y negro, ceros y unos, y no hay más. Y entonces, resumiendo, pregunta difícil, ojo, pregunta difícil. De 0 a 10, puntuación de Juanfran Pérez Llorca, como presidente de la Comunidad Valenciana. Yo, no sé, podría darle un voto de confianza, pero un 5 Está raspado. un 5 raspado. Menos mal. Es que por un segundo digo, es que No, para mí es un 5 raspado porque no me aporta, no ni sé, frío no ni es una frío ni figura. calor. No, y además es verdad que yo, por ejemplo, a Carlos Mazón sí que le tengo un aprecio especial, independientemente de lo que como gestor político o como político haya recorrido en este tiempo. Pero es que Juanfran Pérez Llorca a mí es un 5. Podría sorprenderme gratamente o no. Bueno, el 5 la ventaja que tiene es que tiene margen de mejora. Correcto. Y poca caída, porque caer de un quinto no es lo mismo que caer de un octavo. Doña Cristina Birlanga. Pues yo le voy a dar un 6 por el simple hecho de ser tan valiente y coger el testigo, porque me parece que el testigo de Mazón en estas circunstancias no lo quería nadie. Bueno, eso, escúcheme, vamos a ver, doña Cristina, usted ha estado con pocos políticos. Ahí, vamos a ver, ahí durante estas noches han soñado más de uno y más de dos y más de tres y más de cuatro. ¿Y si Feijóo me llama a mí? ¿O por qué no yo? Eso se lo garantizo. Don Julio Pascual. De quemar, ¿eh? Don ¿Yo Julio. puedo responder a la gallega? No. No sabe, no contesta. Pero me han dicho que No, es puedes decir no me consta, no me consta. No me consta, pero me han dicho que es buen tío. Es que no lo conozco. Pero bueno, entonces, simplemente por su intuición,
¿Qué le pondría? Para sacar la media, ¿eh? Y ahora mismo. Por mi intuición, un 6. Un 6. O sea, tiene ahora mismo, si os dais cuenta, tiene casi de media un 6. Tiene un 5 con 70 y pico, ¿no? O sea que, bueno, no está mal. Entonces le damos un margen de confianza. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, desde el Corsario Digital, los Corsarios Digitales le desean, creo que me van a estar conmigo, le deseamos la mayor de las suertes a Juanfran Pérez Llorca, ¿no? Se la deseamos, los Sí, cuatro, eso ¿no? por supuesto. Sin duda. A A él- ver, una puntuación positiva favorable es que no deja de ser alicantino, con lo cual ahí la provincia de Alicante sigue siendo. Aparte hay una cosa, es decir, que yo creo que es importante. Ahora, si os preguntara, ¿qué puntuación le ponéis a Diana Morán? Ahora empezamos por Julio. Julio, Diana Morán no me gusta un pelo, don Fernando. puntos. Nada, no me gusta nada. No Un me sea 2, gallego. un 1. No puede decirlo, un 1, un 2. Sí, pues eso. Doña Cristina, Me parece una sectaria de manual. 5 porque es mona y la imagen la da bien. 5. Doña Carmen, escúchame, doña Carmen, en su mano está que la media le salga aprobado, ¿eh? Ojo, dato. 9, ¿O 2-0. no? Yo es que en mi mano no tengo a aprobar a mis alumnos, porque al final son opositores y ellos mismos tienen que sacarse su plaza, pero me implico mucho en que lo hagan posible. Yo es que a Diana Morán, es verdad que tampoco me va ni me viene, de verdad. La considero una tía bastante pasaba por ahí. Sí, no me dice absolutamente nada, no la encuentro ni para bien ni para mal, pero es verdad que la desventaja que tiene es que no me fío un pelo de ella. Así que para Entonces, mí está más que suspendida, un 4. un 4 por 5, 9. Pues vamos, no llega ni al 4, Diana, lo siento. Joan Baldoví, ahora empiezas tú, Cristina. Yo mal lo veo. ¡Oh, que va! ¡Oh, calla! -2. Menos 2. Julio. -2 no se puede. He cometido faltas. No, es la persona que hace el tipo test que falla más que acierta. Y le sale negativo. Don Julio. Una persona. Pues mira, le iba a poner un 2, pero después de el interrogatorio que hizo a Carlos Mazón en la comisión, le pongo un 1 porque me pareció lo más lamentable que he escuchado en muchísimo tiempo. Y Carmen, remate usted. Pues mire, yo iba a decir exactamente, iba a hacer alusión a lo del discurso, a lo del interrogatorio también, como ha dicho don Julio, así que para mí está más que suspendido, vamos, un 1,5 y si lo roza. O sea, que Por menos, quedarme entre Cristina y don Julio. o sea, Joan Baldoví, fijaros, a mí me ha hecho muchas gracias Joan Baldoví en la comparecencia de Carlos Mazón, le dice, tú, total, usted ha venido a leer su discurso. Y eso lo decía mientras leía el discurso él, ¿eh? Es que es grandísimo. Bueno, y en último lugar, y no menos importante, y esto es incógnita, pero bueno, vamos a tirarnos el río. Vicente Barrera, doña Carmen. Uy, Vicente Barrera. Uf, pues no lo sé, esto es como cuéntame un chiste y de repente no te sabes ninguno. Pues eso, me has pillado, que ahora mismo no sé qué decirle. No me esperaba que usted me fuese a decir Pero Vicente vamos a ver, Barrera. usted no es Em, predecible a nunca, ver, a nunca. mí Vox, no, Vox la verdad es que no sé cómo está gestionando el acuerdo que ahora tengan o no que llevar a investidura de Pérez Llorca, porque es verdad que su discurso es que PP y PSOE son lo mismo, que a nivel nacional, bueno, nos están poniendo a todos los partidos, a PP, PSOE, todos los votantes de todos los demás partidos son unos ineptos, son tal y cual, ¿no? Entonces, tampoco sé por qué ahora se van a mojar en una negociación que ni les va ni les viene. Yo consideraba a Vox un partido muchísimo más valiente y sí es verdad que Pere ha sido la herramienta con la cual han negociado y han estado comunicados PP y Vox en la Comunidad Valenciana, pero es que a mí Vox es un partido que tiene un discurso que quizás sigue una línea y de repente te despistan con este tipo de que no dicen siquiera vamos a pactar una investidura porque ahora lo que importa es la ciudadanía de la Comunidad Valenciana, reconstruir tal. No, 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 no. Eso todavía no ha salido en el discurso de Vox. Entonces a mí Vicente Barrera tampoco es, yo creo que es la persona de Vox, pero también, fíjese don Fernando, qué nombres, ¿eh? Juanfran Pérez Llorca, Joan Baldoví, Diana Morán y Vicente Barrera para liderar una comunidad como la valenciana. Y ninguno de los cuatro llega al bien. Al bien de Entonces, media. resumiendo, No, no, Vicente no, Barrera, no. ¿qué le pondría de momento? Es Con que la no hay falta. candidato de momento, pues no sé, lo igualaría quizá al 5 de Pérez Llorca. Cristina. Al final,
Vox tiene un sistema de partido que es súper centralizado y valorar a Vicente es valorar a cómo ya ha levantado esta mañana su gran líder, que yo en los últimos tiempos le veo una deriva como demasiado solitaria, ¿vale? Me parece que Abascal en este momento se está endiosando, tiene a su alrededor a sus políticos y a su tropa, y es valorarlo un poco. Creo, por la gente que conozco del Partido Popular, como Ana, del Partido Popular, perdón, de Vox, que tienen un sentido común bastante más asentado que su líder, que son personas que de verdad quieren a la Comunidad Valenciana y que han conseguido cosas durante la presidencia de Mazón. Así que yo le voy a poner un 6 con interrogante. Bueno, don Julio, vamos a ver. Piense su voto, porque si le da más de 6, va a quedar campeón Vicente Barrera, que lo sepa. No puedo ponerle presión. ¿Qué nota le ponemos, don Julio? Voy a ser gallego otra vez, pero me voy a mojar, don Fernando, me voy a mojar. Si fuera por Vicente, al que conozco personalmente y creo que es una persona súper válida y que intenta hacer un montón de cosas buenas para esta comunidad y que me consta que no salió demasiado contento cuando Vox unilateralmente decidió irse porque le apeteció. Fuera por él le daría un 7 o un 8. Creo que es un tío que vale la pena, en serio, lo digo. Pero estando en Vox cojo el argumento de Cristina, que me parece que es un partido que ha perdido el norte y que de repente es lo que diga, más que su amado líder Abascal, el que está arriba del todo, que es Julio Ariza, el de Intereconomía. Entonces, pues lo que diga el lepeniano de Intereconomía es lo que hacen. Y entonces solamente por eso le voy a poner un 6. Bueno, pues básicamente se han quedado, es decir, quizá nos van a decir que son un poco de derechas, pero lo que está claro que los votantes de derechas o la gente de derechas es más exigente que los de izquierdas. Seguramente los de izquierdas, si fuera este programa uno de izquierdas, le hubiésemos dado a Diana Morán un 9,75 y a Joan Baldoví un 8,2 y tal. Y eso también yo creo que al final, de todo lo que he sacado yo, y ahora vamos a pasar al tema del fiscal, de toda esta crisis, es que en general los medios de derechas y las personas de derechas han sido capaces de decir, Mazón lo ha hecho mal, Pedro Sánchez lo ha hecho mal, Marlaska lo ha hecho mal, Salomé Prada lo hizo mal, etcétera, sin rubor. Mientras en el otro lado solamente hemos visto que el que lo ha hecho mal es Mazón y Pradas y tal, ¿no? Pero en fin. Vamos al salto al fiscal general. Un juicio muy interesante. A mí me ha parecido brutal, sinceramente. Lo que más me ha parecido brutal es que yo no lo sabía, que ahora mismo cuando un periodista dice palabra de Dios, nosotros tenemos que decir gloria a ti, Señor. Y ya están los juicios resueltos. Es decir, ¿por qué nos lleváis un periodista a cada juicio? Pregunto. Y así le pregunto. O sea, fijar lo cómodo que sería llamarse al periodista y le dices, oye, periodista de izquierdas, dinos tu opinión. Y aquel diría, yo creo que es culpable. No, aseguro que es culpable. ¿Por qué? No lo sé. Es culpable. Y así, no sé, ¿sabéis si iría deprisa la justicia? Bueno, y refrenda el acto el presidente del gobierno, diciendo que el fiscal general del Estado es inocente, que lo que se ha visto en juicio es que, vamos, que el fiscal general del Estado no tiene nada aquí de responsabilidad. Entonces, yo creo que refrendado ya el periodista por el presidente del gobierno, ¿qué más podemos decir nosotros? Antes de hacer la pregunta, ¿pensáis sinceramente, y es una cosa, y espero que no se moleste nadie por lo que yo voy a decir ahora, es decir, porque seguro que hay gente de votante de izquierdas que es más o menos inteligente, que hay un porcentaje importante de votantes de izquierda que son unos auténticos indocumentados, capaces de creerse lo que les digan? Absolutamente. De creérselo, de defenderlo y de admitir cualquier cosa con tal de que no venga a la derecha. Yo ya sabe que yo soy equidistante y de derechas también. Es decir, sí, pero de derechas también. Sí, pero escúchame, yo puedo comprártelo, pero por ejemplo, en esta crisis de la Dana, es decir, yo he visto muy poca gente defender a Salomé, es decir, yo he visto mucha gente de derechas atacar a Amazon, a Nuria Montes, a Salomé Pradas, a Emilio Argüeso, es decir, sin piedad, es decir... Tendría que estar usted en algún chat familiar mío. Bueno, quiero decir, vamos a ver, no, pero también siempre hay gente que son muy crédulas, pero el porcentaje porcentualmente son menos. ¿Cómo pensáis que le está yendo el fiscal general, Cristina? Yo creo que regular tirando a mal. Yo creo que regular tirando a mal por los cortes que yo he visto.
Al final, incluso lo del periodista que dice, no, yo sé que no sé. A ver, el secreto, el salvaguardar las fuentes es un derecho, no es un deber. No están cumpliendo ninguna regla si las manifiesta. Ninguno. Y es un derecho porque con cualquier otro tipo. Cristina, perdona que te corte un segundo, Dime. perdona. Vamos a ver, vamos a ver. Una cosa para mí, hay dos cosas. Es decir, me refiero, igual vosotros conocéis a otro tipo de periodistas que yo no conozco, pero vamos a ver. Si un periodista de un medio de izquierdas tiene una exclusiva que dispara a la línea de flotación de del enemigo número uno de la izquierda, que es Isabel Díaz Ayuso, tarda 0,0 en publicarlo. Uno. Si tienes una exclusiva, sea lo que sea, tardas 0,01 en publicarlo para que no se te adelante el otro. Entonces, ¿me queréis hacer creer a mí que los periodistas tenían la exclusiva del día y dijeron que no lo publicamos, que se lo pasamos al gobierno para que lo saque Lobato en la Comunidad de Madrid y así que lo digan todos? ¿Eso de verdad Y los alguien del lo puede creer? Y los del plural que sacaron 2 carnets a ojo del peinado. Pero por eso Encima, le digo, pues, ¿tú crees? Es que ¿sabes lo que pasa? Es que al final han conseguido, perdona, es que es una cosa que me indigna, han conseguido hacernos creer que los periodistas no hablan porque tienen un derecho de salvaguardar las fuentes, que existe y que yo lo entiendo, pero lo entiendo cuando has publicado la noticia, pero si te la guardas, ¿qué sentido tiene? ¿De verdad os lo creéis? ¿Alguien se los cree alguno de los 5? yo Sobre no. todo, Fernando, que diga que lo tenía hace una semana antes que el fiscal. O sea, una semana, pero ¿cómo puede ser una semana antes la exclusiva del año para un periodista de izquierda, como dice usted, que además es que va a pegarle en toda la línea de flotación de Isabel Díaz Ayuso? ¿Cómo se lo va a guardar? O sea, es que no se lo cree nadie. Don Fernando, la realidad, y siguiendo con su planteamiento, tenemos una señora que se llama Pilar Sánchez Acera, que dice que no recuerda al periodista que le dio el email y que además ha borrado su móvil. Y lo ha dicho en el juicio. He borrado el móvil y además tal. El fiscal general de Estado ha borrado su Gmail, ojo, su Gmail, que nadie ha borrado su Gmail en la vida, y el móvil. Los periodistas que dicen que lo tenían muchísimo antes, pero que no revelan la fuente, con lo cual no acreditan absolutamente nada, pero que el fiscal general de Estado no ha sido. Luego, ahora metiendo mierda que si realmente salió el correo de la tercera planta, que es la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Y entonces están tirando mierda contra Lastra, que estaba en la Asociación Progresista de Fiscales y que ha sido progresista toda su vida, pero que a lo mejor tiene dignidad y está diciendo, oiga, que es que esto no se puede hacer. Joder, yo realmente no sé lo que opinará el tribunal y efectivamente es un tema penal y los temas penales se tienen que probar porque tienes la presunción de inocencia y las pruebas pues a lo mejor no son concluyentes y tal. La Pero a nota mí de prensa, me Francia, la parece nota de todo prensa. tan bestia, o sea, me parece todo tan radical y tan Pero bruto. mi pregunta es, Me voy la a nota poner de... un poco técnica. Me voy a poner un Sí. poco técnica, que a don Julio a veces me dice "Es que tú eres muy técnica". Me voy a poner un poco técnica. Sí, por eso me encanta, por eso que eres tan técnica, ¿sabes? A ver, Vamos a técnica, a ver, ver. el secreto profesional no es la capa de invisibilidad de un periodista, ¿no? Yo me amparo en mi secreto profesional, me pongo la capa de invisibilidad y ya está. Y es mi escudo, mi protección frente a todo. No, señores, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional ya han dicho que eso no es así, que automáticamente entra en la esfera, como estamos viendo, ¿no? de algo que pueda tener una repercusión en la esfera penal en este caso, ¿vale? Pierde ese carácter ilimitado. Con lo cual, que no sé, vamos, que esto lo sé yo, que soy una humilde jurista a la que le encanta, como friki, el derecho constitucional y todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia europea, ¿vale? Pero en este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha dejado bien claro. No es un arma de impunidad el secreto profesional. Punto. Y menos cuando en el relato de unos hechos, o sea, es una prueba, como si dijéramos, determinante, ¿vale? Porque tú es verdad que tienes que argumentar o tienes que hacer que todo un conjunto de pruebas den lugar a un fallo condenatorio o absolutorio y que por sí solo el relato no valdría, pero sí para hacer la arquitectura que lleve o no a demostrar que este señor tiene una responsabilidad penal. Con lo cual es que está clarísimo, es que lo dice tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional. No es ilimitado. Sí, pero que aparte me refiero que si aún así, si alguno de ellos lo hubiera publicado,
lo hubiera publicado. Es decir, es que parece ser que el fiscal dicta una nota de prensa con texto entrecomillado que hace referencia a ese correo y dicta una nota de prensa de forma previa a que se publicara en ningún medio. Pero vamos a ver, es que es de manual y don Julio lo ha dicho, dice, o sea, ha borrado una cuenta de Gmail, se ha llegado hasta borrar una cuenta de Gmail de un fiscal general del Estado, pero ¿en qué mundo vivimos? Pero ahora la pregunta que os voy a decir yo, y para mí es la clave, ¿no? Que a ver si nos podéis abrir un poco de luz. Porque, claro, yo estoy viendo o sea, que los jueces del tribunal, los miembros del tribunal, deben estar recibiendo una presión, porque si yo hasta noto la presión, yo que no estoy ahí, porque en Twitter es brutal, es salvaje. Es decir, los tuiteros de opinión sincronizada, los medios de opinión sincronizada están haciendo una presión tal, desde el presidente del Mire, don gobierno. Julio, o sea, don Fernando, si es que además, ¿sabe qué pasa? Que frente a la declaración de Carlos Mazón en la Comisión de Investigación de les Corts Valencianas, ya han salido todos los periodistas de determinados canales de televisión que ya hemos nombrado aquí, apuntando el artículo exacto del Código Penal en el que podría incurrir Carlos Mazón si se le hubiese ocurrido faltar a la verdad. Y han dicho el 502 y les digo yo, sí, el 502.3 es un delito contra las instituciones del Estado. Faltar al testimonio cuando ha sido citado correspondientemente en una asamblea legislativa. Pero es que todo lo que usted está denunciando ahora podría formar parte de falso testimonio, testigos, obstrucción a la justicia, delito de encubrimiento del 451 del Código Penal. ¿Le podría enumerar una ristra de ellos? ¿Se ha hecho? No. Vuelven a ganar en el discurso y en el relato. Y entonces mi pregunta es la siguiente, ahora del millón. Porque decir, vamos a ver, estoy casi seguro que va a ser muy difícil que se encuentre un correo del fiscal general o a alguien para que le envíe al plural ese famoso correo, ¿vale? Creo que va a ser muy difícil porque han borrado todo, ¿vale? Con los indicios que hay, por un lado, y con la presión que hay por otro lado, y con la falta de pruebas definitivas, ¿qué pensáis que va a pasar? Es que es difícil, don Fernando? Hombre, claro, escúchame, por eso si no, no lo preguntaría, si no, yo daría la respuesta. Vamos a ver, ¿para qué creen que le A subo ver, al barco a los tres? Vamos a ver, ¿para qué yo le con todo subo al lo que- barco a los tres? No, a ver, yo con todo lo que tengo, creo que decía el otro día Carmen que es evidente que ha habido una revelación de secretos. Creo que eso no lo discute nadie. Es decir, ha habido una revelación de secretos, porque se ha producido un hecho que encaja dentro del tipo de la revelación de secretos. Entonces, hay que buscar un culpable, ¿no? Hay que buscar un culpable. Entonces, hasta ahora, todo nos lleva a que ha sido el fiscal general del Estado. A pesar de que no tengas unas pruebas súper concluyentes, y ahí es donde está aquí la cuestión de si se va a poder condenar o no se va a poder condenar, pero evidentemente el resto de la gente lo que ha dicho, no es él, pero nadie ha demostrado absolutamente nada, y los indicios y algunos elementos probatorios que tenemos nos llevan a él. Él mismo se responsabilizó y lo sacó a Radio Televisión Española, yo creo que por un error, porque el tío se puso chulito, se responsabilizó de no sé qué dijo, de no sé qué, de la nota de la filtración, habló de filtración y de la nota de prensa y tal. Nota de prensa que, como decís, está entrecomillado el famoso correo y tal. Pues que cada palo aguante su vela, don Fernando. Y yo, si fuese juez, lo condenaría. Doña Cristina, ¿cómo le ve usted? Hay un meme que pulula por ahí, por X, en el que está el fiscal general del Estado como escribiendo y pone, estoy firmando mi amnistía, que luego todos son prisas. Yo, o sea, nunca me atreveré, si a veces son juicios míos que he salido súper contenta, me han dado por todas partes, y en juicios que he salido destrozada, lo he ganado con costas. Al final, esto no es unos y ceros, desgraciadamente. Yo sí que creo que hay suficiente prueba, mucha industriaria, pero hay suficientemente prueba para considerar que tiene responsabilidad y que al final impune, o sea, no se va a ir. Yo creo que Claro. pero O sea, que cree que por lo menos, como mínimo, lo van a inhabilitar. a ver, la inhabilitación no va a venir sola, tendrá que venir con una Condena. condena de otro delito. La inhabilitación será accesoria, pero yo sí que creo que se va a ir con algún tipo de condena. Carmen. A ver, yo confío porque además, vamos a ver, este delito lo comete en función de autoridad, con lo cual, o en condición de autoridad, y
y además afecta, o la víctima en este caso es un particular, con lo cual estamos hablando de un tipo agravado, que exige poco para la comisión de los hechos, exige muy poco, ¿vale? Ser autoridad o funcionario público, revelar una información que sabe por la condición que él tiene, fiscal general del Estado, que no debe ser divulgada. Punto. Ya está. No te hace referencia a nada más, ¿no? Hay delitos más complicados o que exigen otro tipo de elementos más abstractos, pero este no. Yo creo que algún tipo de responsabilidad sí que se va a contemplar. Obviamente, así lo espero, porque ya digo que el tipo, o sea, el delito en el Código Penal no exige mucha parafernalia tampoco. Ahora veremos, le están pidiendo unas penas que obviamente están contempladas en el delito, ¿no? Que lleva una pena de prisión elevada, ¿no? Además, hemos dicho que es el tipo agravado de 1 a 3 años y creo que le están pidiendo 6, sí, por ahí. Entonces, obviamente, yo creo que algún tipo de responsabilidad va a tener. Primero porque, a ver, esto es obvio. O sea, tú sabes que no, como figura que eres, no puedes revelar distinta información. Ya está. Y hay una revelación de secretos de manual. Cosa diferente es lo que estábamos hablando a veces, o hemos comentado en este programa, con el tráfico de influencias, que hay que encajar muy mucho el puzzle, ¿no? Para que ese tráfico de influencias de verdad pueda tener algo más objetivo de lo que valerse para los argumentos. Pero este tipo es que es básico, basiquísimo. Sí, Ser pero autoridad, Carmen, revela Carmen, una información que tienes conocimiento por razón de tu cargo. Punto. pero una cosa. Es decir, yo lo que quiero decir, y con esto acabamos porque se nos ha pasado el tiempo súper rápido. Es decir, si los 4 que estamos aquí encima del barco, bueno, como con doña Marina, que es a los mandos técnicos, 5, muy bien. Sabemos un secreto y se filtra, pero no, un tribunal no es capaz de determinar quién de los 5 lo ha filtrado, ¿se sobreseería el caso? Claro, no se condenaría por falta de pruebas. No porque fuera inocente, que es Claro, sí, distinto. Y por eso digo Cristina yo alguna que vez lo yo ha comentado y ha hecho hincapié en esto también. Creo que me ha da sido a mí la Cristina. sensación de que ese puede ser el final. Es decir, evidentemente no ha hecho bien su relación. En cualquier otro país civilizado, esta persona habría dimitido ya. Si no es por filtrador, es por Hombre, por incompetente. supuesto. Y por las pero claro, esto, España, la España sanchista no es otro país. Señores, vamos a despedir al trío de abogados más dicharacheros de la jurisprudencia, digo, ¿qué digo? Bueno, el mundo del derecho español, no sé qué decirlo. Doña Cristina, don Julio y doña Carmen, Tenemos muchísimas gracias. jurisdicción propia. Jurisdicción propia, a los tres, doña Cristina, doña Julio y doña Carmen, muchísimas gracias también a doña Marina, responsable de los mandos técnicos de la nave, y a ustedes por seguirnos aquí en el Corsario Digital a la 1:05 de martes a viernes. Mañana, si no nos une el barco, estaremos aquí con ustedes de nuevo, si ustedes así lo desean, y ahora mismo le dejamos con don Juan Pablo Polvorinos, que seguro que les va a contar muchas más cosas de la sucesión de Mazón, del juicio del fiscal, del hermano y de toda la madre que los hizo a todos. Nos vemos mañana. Hasta mañana.